Quiero graficar hoy día es un poco contextualizar este enfoque de derecho en el marco de la convención. Posteriormente Giselle va a hablar de esta nueva normativa que está partiendo hace muy poquito en nuestro país, y además que tengamos un espacio de diálogo, de consultas, de retroalimentación. Toda la experiencia de ustedes es muy valiosa. Quienes están todos los días dando la cara, atendiendo, interviniendo a las propias personas adultas mayores son ustedes. Y son quienes además tienen toda la experiencia y la expertise en el trato directo, en la relación y vinculación con las personas adultas mayores. Yo sé que cuando uno habla de normativas muchas veces genera un poco de temor respecto a esta cosa tan leguleya que tiene Chile para muchos temas, pero la verdad es que esto es algo que es necesario por la realidad que todos ya conocemos. Yo no voy a profundizar, como dije, en lo demográfico para avanzar en los otros temas, pero sí señalar la que viene. Que efectivamente, dale nomás, Carla, por favor. La siguiente. Que hoy día nosotros efectivamente ya se ha comprobado que tenemos un envejecimiento demográfico acelerado. Chile ya no es un país que antiguamente, hace 10 años atrás, hablábamos de vamos a envejecer, se va a producir este aumento de las personas adultas mayores, se va a invertir la pirámide poblacional. La verdad que hoy día ya estamos en un proceso de envejecimiento. La CACET 2015, que se presentó hace un par de meses atrás, ya establece que tenemos sobre 3 millones de adultos mayores. Y la verdad es que no es que el problema sea que aumenten y aumenten los mayores. El gran tema y el desafío que tenemos, tanto el Estado como la sociedad civil y las instituciones que son parte de esta sociedad, es cómo atendemos estas condiciones de cómo envejecemos, de cómo se envejece, en qué condiciones de salud, de vivienda, de previsión social, en qué condiciones de la vida de la persona que envejece se desarrolla. Y acá que estamos en un espacio donde tenemos personas que día a día están en la residencia de la Fundación Las Rosas, hay además un trabajo muy valioso en la atención directa y diaria a los adultos mayores residentes. Sabemos que en Chile tenemos un problema muy complejo respecto al abandono de los adultos mayores, donde muchas veces la residencia es la alternativa, la solución, y no hay relaciones con la familia, con la red inmediata, con el entorno, con otros actores, y los adultos mayores son ahí dejados en la residencia. Yo sé que hay trabajos de planes de intervención, de vinculación familiar, de revinculación con las familias de origen a veces, pero sabemos que es muy complejo. Sabemos que en Chile el abandono de los adultos mayores desgraciadamente es una realidad. Y es una realidad que tanto el Estado como la sociedad civil hay que ver cómo esto se aborda y cómo seguimos avanzando en enfrentar las consecuencias de este abandono. Porque hoy día hablamos de este 3 millones y fracción de personas adultas mayores. El tema es que en 10, en 15 años más, probablemente esto sea el doble. Por lo tanto, el número de adultos mayores es potencialmente en ascenso, pero además en esta realidad donde aumentan los años, donde la esperanza de vida aumenta, vamos a tener entonces que dar respuesta a este mayor número de mayores, pero que además vive más años. Y ahí entonces los cuidados a largo plazo surgen como un tema muy relevante. La Convención Interamericana señala además como un derecho de la persona que envejece que el Estado provea cuidados de largo plazo. Por lo tanto, ahí hay un gran desafío como Estado, como sociedad, en cómo se va a avanzar en generar esas condiciones. Ustedes mejor que yo conocen que hay muchas situaciones de adultos mayores que requieren institucionalización y no necesariamente siempre están los dispositivos, está la respuesta, está la vacante, está el cupo necesario. Generalmente hay más demanda que oferta, siempre hay listas de espera que les pasa a ustedes, les pasa al Estado también. Y además con bastantes vacíos legales e institucionales que están todavía insertos. Yo decía al principio, Senama recién cumple 15 años y todavía tenemos un desafío enorme de avanzar en cobertura respecto a los programas que existen, porque no hay una cobertura tan grande respecto a los programas que se ejecutan, y por supuesto que en este ascendente envejecimiento se va a requerir entonces dar respuesta a este aumento permanente de personas mayores. Aquí.
Solo como dato señalar que, según la CACEN 2015, la región más envejecida es Valparaíso, Biobío, la metropolitana. Uno dirá, claro, son como cosas obvias porque está la densidad demográfica, pero es importante señalar que cada región además, y probablemente lo conocen las directoras de los hogares de regiones, me refiero a las 14 regiones, no a la metropolitana de Santiago, que también las condiciones de los adultos mayores también envejecen distinto en un sector a otro, en una región a otra. Chile tiene una diversidad y una heterogeneidad de cómo también se producen los procesos de envejecimiento en esta etapa de la vejez. Tenemos estas 3 regiones más grandes. Obviamente la metropolitana tiene sobre 1 millón de adultos mayores porque es la que concentra el mayor porcentaje, y cuantitativamente la región del Biobío y la región de Valparaíso son quienes tienen sobre 300.000 adultos mayores según la CACEN 2015. Probablemente esto va a seguir avanzando rápidamente y creciendo según todas las proyecciones. Aquí viene. Y además, y probablemente se conozcan en las residencias, que en Chile también el envejecimiento tiene rostro de mujer. En Chile hay más mujeres adultas mayores que hombres adultos mayores, y por lo tanto exige otro desafío, porque también las condiciones en Chile respecto a cómo se envejece, desde el enfoque de género, desde los pueblos originarios, desde situaciones de vulnerabilidad social como pobreza, discapacidad, dependencia, también adquiere cierta característica en la mujer. Pero además tenemos que la mujer es mayor en general en Chile, hay más mujeres que nosotros los hombres, y la mujer tiene además una esperanza de vida mayor que al hombre. Estadísticamente, las mujeres y probablemente en las residencias, la mujer adulta mayor permanece más tiempo que el hombre. Y eso también lleva a tener que generar acciones permanentes en cómo se va a seguir atendiendo a la población adulta mayor, mujeres, porque estadísticamente es casi el 60% de la población total. Aquí viene. En nuestro país, según la OMS, en Chile la esperanza de vida aumentó en 3 años en el periodo 2000-2012. Y en América Latina aumentó solo 2 años. Es decir, en Chile, si bien tenemos muchos desafíos y vacíos todavía, muchos espacios no cubiertos, lagunas jurídicas, institucionales, no resueltas como se quisiera, sí hay condiciones que han generado que en Chile la esperanza de vida sea un poquito más que el promedio de América Latina, pero también sabemos que todavía tenemos grandes desafíos en previsión social, en vivienda, en pobreza respecto a la vejez. Y eso también, a la luz de la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que establece a la base la dignidad de cada persona que envejece, es entonces un gran espacio para nosotros como chilenos, como sociedad y como Estado, a que entonces se generen todas las condiciones para esas garantías, para que efectivamente la dignidad sea tal. Hoy día, si uno mira los datos, por ejemplo, en previsión social, claro, uno puede decir en Chile tiene un pilar solidario de alrededor de 1.400.000 adultos mayores promedio, pero también sabemos que la pensión básica solidaria, siendo un piso importante, un piso relevante, también es insuficiente. También no es del todo que permite cubrir todas las necesidades de un adulto mayor. Más aún si son personas adultas mayores con algún deterioro, con cuidado especializado, con algunas patologías que se requieren otras atenciones además, que tienen un costo altísimo. Los cuidados a largo plazo además sabemos que tienen un costo alto. Sabemos que la dependencia tiene un costo altísimo, por lo que ustedes conocen mejor que yo. La mantención, la generación y mantención de infraestructura, de personal, de todo lo que conlleva la línea residencial, es también tanto para los propios adultos mayores, pero también para las instituciones que entregan el cuidado, es de alto costo también. Por eso es que ahí hay un tema que se va a tener que resolver, porque la Convención Interamericana establece en el artículo 12 el derecho a los cuidados a largo plazo. Y eso va a generar entonces que también de alguna manera, los dispositivos que existen puedan avanzar a que eso se garantice. Yo sé que la Convención Interamericana no es algo que probablemente va a solucionar todo de un año para otro. Esto es un proceso que va a requerir tiempo, va a requerir distintos cambios legales, administrativos, jurídicos, institucionales en Chile, pero al menos va a ser lo que va a poner el piso mínimo de cumplimiento
Y Chile va a tener que entonces adecuarse a cumplir con esos estándares. La que bien. El año 2011, Naciones Unidas sacó un informe mundial del tema de envejecimiento por primera vez. El año 2011, la ONU estableció que los problemas y desafíos de las personas mayores, a nivel mundial, básicamente tenía que ver con lo siguiente: con discriminación, pobreza, abuso y violencia y la falta de servicios. Dentro de estos últimos, el acceso a la salud. Este panorama mundial del año 2011 de Naciones Unidas, entonces, nos lleva a la reflexión, insisto, esto no es de hoy día, ya desde hace algunos años atrás, a cómo entonces los desafíos que Chile tiene se tienen que hacer carne en la realidad. Y cómo entonces lo que la ONU establece, donde el abuso y la violencia es uno de los problemas más graves que afectan a los adultos mayores, cómo entonces se va a abordar. Y estadísticamente, las mayores situaciones de violencia tienen que ver con todos aquellos espacios de abuso, violencia, maltrato al interior de la familia, que son muy naturalizados, que son muy normalizados y no está la conciencia de que es una vulneración de derechos o que es una situación que agrede. Donde además tenemos un factor que es muy complejo, que se vincula con la dependencia, con situaciones de deterioro cognitivo, con situaciones donde desgraciadamente, y como en todas las lógicas de violencia, hay una relación de dependencia y quien te maltrata es quien te cuida, por lo tanto genera una relación muy, muy compleja y además enfrentarlo es el doblemente complejo. Sabemos también la que viene, que en estos vacíos, desafíos que tenemos como país, la que viene. Hay muchos temas que nosotros, de alguna manera, tenemos que seguir avanzando en visibilizar respecto al tema de maltrato. Desde Senama, ya el año 2005, hablamos que son todas aquellas acciones y omisiones que producen daño a una persona mayor, pero no solamente desde la acción, no solamente desde el daño típico que uno sabe que es agredir, que es violentar a otra persona, también está todas aquellas situaciones que vulneran el respeto a la dignidad y el ejercicio de los derechos como persona. El año 2005 no teníamos convención interamericana, pero ya en ese entonces se visualizaba al alero de la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento del año 2002, que este era un tema urgente que los países tenían que atender. Ya el año 2002, por primera vez, no hace muchos años la verdad, esto no es que han pasado 20 ni 30 años, recién hace menos de 15 años se empieza a visibilizar que efectivamente este es un asunto de derechos humanos, que hay que abordar la violencia, que hay que abordar los abusos hacia los adultos mayores, no porque fuese algo nuevo. No es que la violencia de los mayores los tenemos los últimos 5 años, los últimos 10 años. Siempre ha habido violencia, siempre han habido situaciones de maltrato. El tema es que la visibilización y la toma de conciencia es más reciente. Hoy día hay adultos mayores, sobre todo aquellos más organizados, que están un poco más empoderados si uno compara a adultos mayores de hace 20 o 30 años atrás respecto al ejercicio de derechos. Y es muy, muy valioso hoy día que los adultos mayores además han comenzado a tener una visión de verse también como ciudadanos. No nos olvidemos que a la base de esto está toda esta imagen social construida negativamente en Chile. Históricamente las personas adultas mayores en Chile generalmente fueron vistas desde la beneficencia, desde la caridad, desde esta asistencia propiamente tal, pero no desde la lógica de los ciudadanos, de esta lógica de derecho, donde además cada adulto mayor sigue teniendo los mismos derechos que tenemos nosotros. El problema es que históricamente no son derechos visibilizados o no se ha considerado como tal, y es lo que hoy día estamos intentando avanzar con ustedes. Yo sé que a ustedes ya también, a través de Fondos Subsidio LEAM, que han habido capacitaciones, espacios de encuentro, ustedes también ya están instalando, considerando esta visión, porque de alguna manera también tiene esta lógica distinta de cómo entendemos a los mayores, de cómo vemos a este sujeto de derecho que envejece. Tenemos dos típicos situaciones de maltrato, físico, psicológico, patrimonial, negligencia, etcétera, en distintos contextos, en familiar, institucional,
Hay situaciones que se dan en residencias o no, en distintos tipos de residencia. Acá estamos en una fundación, pero tenemos también algunos públicos, que no son tantos, son solo 12 a nivel nacional, 13 prontamente, y algunos que la gran mayoría desgraciadamente son ilegales, sin resolución sanitaria, se dan situaciones de vulneración de derechos, de malos tratos, se dan situaciones de tratos muchas veces degradantes a los adultos mayores, pero ahí además tenemos el grave problema respecto a la familia, si es que hay, al entorno o no, de contar con aquella red de apoyo social y efectiva y familiar para los adultos mayores. Hay muchas situaciones de maltrato que se dan en contextos que no son la familia. Y además tenemos situaciones de infantilización, de invisibilización, donde no vemos al adulto mayor como un sujeto de derechos, sino que lo vemos como aquel receptor de beneficencia que tiene que aguantar, tiene que vivir lo que el escenario le provee, y además donde tenemos una legislación que, si bien hoy día hemos ido avanzando un poquito más, Giselle ya les va a contar esta nueva normativa, pero la verdad es que también falta la infraestructura institucional para abordar distintos temas de vulneración de derechos. Y por otro lado también falta la toma de conciencia en todos aquellos que no somos todavía adultos mayores, sobre todo respecto al cuidado. Más de algunos deben conocer historias muy complejas de abandono de adultos mayores, donde la red familiar directa no es alguien presente, o no está a cargo, o no se vincula, dejan al adulto mayor y se olvidan. Pero ahí hay que hacerse una pregunta que es un poquito más compleja, que yo sé que desde el enfoque de dignidad y respeto y valoración de los mayores, uno debiera entender que estamos ante personas, pero también hay que comprender que cada persona tiene una historia de vida o una historia vital que muchas veces desconocemos. Y a veces cuando generamos planes de intervención, ya sea psicosocial, ya sea de trabajo en equipos interdisciplinarios, de vinculación con el medio, de vinculación con el entorno, claro, a veces cuestionamos nosotros y juzgamos, y la familia, los hijos y todo el entorno, pero a veces desconocemos qué pasó para atrás. No por justificar, pero es para entender en los procesos. Hay situaciones en las cuales los hijos de aquellos adultos mayores hoy día fueron también maltratados por este padre hoy día adulto mayor. O hay situaciones de historia tan compleja de patrones permanentes de violencia que se resienten también en la etapa de la vejez. Por lo tanto, cuando hay situaciones de maltrato, de historia familiar, de contexto intrafamiliar, hay que ser súper cuidadosos en cómo entendemos y enfrentamos una situación respecto a la familia. Cuando hay otras situaciones de maltrato que están ya en la línea de los delitos de tipo económico o de tipo maltrato físico, de lesiones u otro, la norma en Chile establece que todo aquello que transgrede la norma, transgrede las leyes, es un delito. Pero muchas veces tenemos en Chile situaciones de negligencia en los cuidados de un adulto mayor, no necesariamente porque está la intención de hacer este daño. A veces hay mucho estrés en los cuidadores, hay mucho agotamiento en quien cuida a un adulto mayor, sobre todo si hay una dependencia severa, postrado hace mucho tiempo, y se dan situaciones de malos tratos, situaciones de negligencia, pero muchas veces por este cansancio, este agotamiento, este síndrome de burnout, pero muchas veces también porque como familia, la verdad es que es súper fácil en Chile que se haga cargo la hermana. En Chile es más quien cuida es la mujer. El 95% de quienes cuidan son mujeres. Y es súper fácil que los hijos también, bueno, la hija menor o la hija mayor se hace cargo, la yerna, la nieta o la nuera, como decimos en Chile, y no necesariamente todo el grupo familiar, especialmente los hombres. No necesariamente quienes cuidan siempre está todo el grupo familiar, generalmente son las mujeres. Es una carga además que es súper compleja, porque todos sabemos que cuidar en Chile es muy agotador. Y recogiendo el dato anterior de aumento de esperanza de vida, sabemos también que una persona adulta mayor postrada con buenos cuidados puede durar muchos años, pero eso también es súper desgastante para quien cuida. Avancemos. Bueno, desde nuestra visión reconocemos que el maltrato es una violación de derechos humanos desde la base y una causa importante de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación.
En Chile desde fines de los 80 ya se habla del tema de maltrato, hay unos primeros estudios por ahí por los 90, pero la verdad es que no se generaron antes de los 2000, digamos, acciones más concretas de visibilizar este tema, básicamente porque no habían denuncias, no habían situaciones que permitiesen relevar los temas de maltrato o de violencia a los adultos mayores, pero sí existieron ya en el año 2002, este estudio que se hizo en Concepción, que fue regional, que ya estableció que el 30% de la población adulta mayor está expuesta a alguna situación de maltrato. El 30% es un número alto y la verdad es que todos los estudios que se han hecho posterior siempre revelan cifras parecidas. Siempre es el 30, el 35, el 31, es decir, el fenómeno del maltrato existe, es una realidad y está a nivel nacional, no solamente acá, pero además la conciencia que se tiene del fenómeno varía mucho también en las propias víctimas, en las propias personas adultas mayores, pero también en el entorno, más aún en los familiares o en los cuidadores, ya sean formales, informales o en aquellos espacios de cuidado donde no necesariamente están todas las condiciones para cuidar. La siguiente. Los principales agresores suelen ser familiares directos. Según los estudios que se conocen en Chile, desgraciadamente quienes más maltratan a los adultos mayores son los hijos, son los familiares directos, son en un 62% por la mala relación del cuidador. Hay también situaciones de alcoholismo y no contar con apoyo de otros miembros del grupo familiar como principales agresores, sobre el 20%. Y el año 2012, en este primer estudio que se realizó en la región de Valparaíso desde Senama, este estudio de prevalencia, también arrojó un 35%, donde la mayor prevalencia es el maltrato psicológico, donde de alguna manera en todo este catálogo, si uno quiere decirlo, de situaciones de maltrato, siempre es el más complejo, porque el maltrato psicológico además en distintos contextos, familiares, institucionales, residenciales o en otros espacios, siempre es más complejo de detectarlo y además de abordarlo. Cuando hay situaciones de violencia psicológica, uno puede decir, sí, está por la causa de una causa de violencia intrafamiliar, tribunal de familia, toda la gestión judicial. Pero tenemos un gran tema que en Chile tenemos muy poco abordado, que tiene que ver con lo reparatorio, que tiene que ver con qué pasa con las víctimas de violencia psicológica, donde muchas veces el agresor es quien tiene a cargo ese adulto mayor y por lo tanto, si se genera una denuncia, eso es más problema que solución. Hay otras situaciones que cuando hay situaciones de maltrato en las personas adultas mayores adquieren mayor complejidad y en muchas situaciones es muy recurrente que los propios adultos mayores no quieran seguir con situaciones, con juicios, con causas, con audiencias, cuando están los hijos. La verdad es que si uno mira las estadísticas es muy bajito. Ha crecido un poco, sí. Los últimos años sí. Hay mayor visibilización, hay mayor toma de conciencia, pero todavía insuficiente. Y además el maltrato psicológico en todos los contextos tiene y genera aquel daño que es más difícil de ver. Porque cuando hay un delito económico se puede probar, con papeles, no papeles, con otros instrumentos de prueba legal. Pero cuando hay violencia física también, por razones obvias. Pero ¿cómo pesquisamos, evaluamos, consideramos y ponderamos situaciones de violencia psicológica? Son más complejas. A veces se mezclan con situaciones de depresión, a veces hay situaciones de contención que se cree que hay una situación de violencia, pero tiene que ver con alguna patología. Muchas situaciones de violencia psicológica que se han conocido, por ejemplo, en aquellos adultos mayores que son un poquito más autovalentes o que participan en alguna organización social, club de adultos mayor u otro, es que siempre hay cambios, pero a veces se entiende que está triste por la edad, está triste porque tiene 80, porque tiene 85, porque tiene 90. Por eso la complejidad de la violencia psicológica, y ahí hay mucho que hacer todavía respecto a la acción posterior. Cuando se pesquisa una situación de violencia psicológica, ¿qué pasa después? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién cuida? ¿Quién protege? Más allá de las residencias y los problemas que sabemos existen respecto a cobertura, sino qué pasa con aquellos temas reparatorios psicosociales de las víctimas adultos mayores. La que viene.
Esto es solo un dato de violencia intrafamiliar psicológica, violencia intrafamiliar, en Senama, del 2012 al 2016, básicamente en cómo hay números que de alguna manera se mantienen y el abandono y el maltrato psicológico, o más de un maltrato, siempre es lo más reiterativo a nivel nacional. Estos son solo datos, solo de consultas a nivel país que llegan al Senama. Generalmente el abandono, el abuso psicológico, el que tiene una prevalencia mayor. Es por lo que más o mayormente se consulta de Arica Parinacota a Magallanes. Adultos mayores con violencia psicológica o con abandono, o cuando hay más de una situación de maltrato. O cuando en muchas situaciones también de abandono social, aquellos adultos mayores que no tienen a nadie, que no hay red de apoyo efectiva, no hay red familiar que esté preocupada ese adulto mayor y por lo tanto quede en una condición de vulnerabilidad social extrema. La que viene. Decir además que esto es solamente un datito de una encuesta que hizo la Universidad Silva Enríquez ahora hace muy poquito y que hizo una encuesta de percepción, esto es desde sociología, en 2 comunas de la región metropolitana, que fue acá al ladito de Recoleta y en Las Condes, que fue solamente una muestra de percepción del trato a los adultos mayores. Y nuevamente el maltrato psicológico es el tipo de maltrato con más presencia, con más experiencia y percepciones de los propios adultos mayores. Esto fue una encuesta que aplicó la universidad a adultos mayores, promedio de 75 años, fueron cerca de 200 adultos mayores que participaron de esta muestra y reflejó además que el 71% de los encuestados afirma haber vivido alguna experiencia de maltrato psicológico en el último año. Yo sé que esto es una muestra chiquitita, acotadita, pero algo nos dice. Sobre el 70% dice alguna experiencia de maltrato psicológico en el último año. Por eso ahí entonces la consulta es para nosotros, para ustedes y para la sociedad, la comunidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo respecto a los adultos mayores? ¿Qué estamos haciendo como familia, con nuestro entorno? ¿Qué está pasando entonces con quienes tienen adultos mayores hoy día? ¿Cómo los cuidamos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo vemos a los adultos mayores? Sabemos que todavía en Chile tenemos prejuicio, tenemos todavía mucho mito y visión estereotipada de la vejez que no nos gusta mucho. Tal vez a los que estamos acá nos encanta trabajar con adultos mayores, pero la gran mayoría de la sociedad no. Todavía se ve con distancia, todavía se excluye desde la invisibilización que se hace en las casas muchas veces de los adultos mayores y no es algo que agrade, no es todavía algo que digamos que felicidad, tenemos 3 millones de adultos mayores, todavía cuesta. Todavía hay una visión tan negativa que está a la base de esta visión respecto a las personas mayores. Este estudio además señaló en esta pregunta de vulneración de derechos y ahí es tal vez una luz de alerta, insisto, es una encuesta acotadita, pero puede servir como referencia. Respecto a la vulneración de derechos de los adultos mayores, según este estudio, la mayor vulneración de derechos está en la salud pública, seguido posteriormente del mercado laboral, de las AFP, el Estado en un 40%, y miren qué curioso, la familia en un 49%. Es decir, una cifra alta, pero más prevalencia tiene el entorno, sobre todo el Estado y la salud pública, respecto a la vulneración de derechos como visión país. La que viene, a la que dice convención, la que viene, ahí. Hay en este espacio de desafíos que yo he ido planteando de a poquito, es que cómo entonces avanzamos en esta realidad que tenemos. Existe el maltrato, hay realidades de maltrato en distintos contextos. ¿Cómo avanzamos entonces en esta cultura de buen trato? ¿Cómo avanzamos en reconocer que los adultos mayores tienen los mismos derechos que nosotros? ¿Y cómo avanzamos entonces en que estos derechos se garantice, por un lado, que es un rol del Estado, que paulatinamente el Estado va a tener que generar las condiciones, pero además como sociedad, como profesionales, como personas que trabajamos con adultos mayores, cómo vamos avanzando en esta visión de los derechos humanos, del valor de los adultos mayores, de la dignidad que está a la base, cómo lo hacemos carne en la realidad. ¿Cómo entonces avanzamos en hablar de buen trato, de reconocer a los adultos mayores que tienen un valor por el hecho de ser personas? Y la Convención Interamericana, la que viene,
debiera estar, dos más. La que viene. Ahí. Yo les voy a dejar la presentación igual. La Convención Interamericana lo que hace entonces es decir también, los adultos mayores también tienen derecho al buen trato y habla de la no violencia, habla del maltrato, habla de la discriminación. Y lo que hace este instrumento, que se firma en la OEA el año 2015, el 15 de junio, en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, es decir entonces, por primera vez, porque no hay otro instrumento en el mundo, los adultos mayores tienen derechos. Los adultos mayores tienen los mismos derechos que nosotros. No son derechos ni específicos, derechos especiales, son los mismos que tenemos todos por el hecho de ser personas, pero que hay que garantizarlos, porque históricamente han estado invisibilizados y no se han generado ni las legislaciones ni los cambios institucionales para que estos derechos se garanticen. ¿Y cuáles son los derechos? La que viene, Patricia. La que viene. Ahí. Son 27 derechos que garantiza esta convención. Solo voy a nombrar algunos que se vinculan con los que nosotros estamos acá en este encuentro, como los cuidados a largo plazo, que es el derecho número 12, el derecho a la seguridad social, derecho a la educación, a la cultura, a la recreación, a la educación, al trabajo. Yo sé que tal vez ustedes me dirán acá no, aquí hay situaciones de dependencia, tal vez no, pero probablemente hay adultos mayores hoy día que si están a 5 a 4 años de jubilar, probablemente con el sistema de FP actual quisieran o vivir un poco más, trabajar por el tema de la pensión, pero también hay que comprender que si el adulto mayor quiere, está en condiciones, tiene la energía, tiene la fuerza, porque no nos olvidemos que hoy día una persona de 60 años es mucho más activa que hace 15 o 20 años atrás. Pero hay que entender también que el derecho al trabajo siempre tiene que ver como una decisión personal, como una cosa individual y que no se transforme en precariedad laboral para los adultos mayores. Es algo que se va a tener que ir revisando. Y la Convención Interamericana, la que viene. Hay un pequeño tríptico que nosotros tenemos que están los 27 derechos, solo quedó afuera el de acceso a la justicia y que no quedó al final, pero estos 27 derechos lo que van a permitir entonces es que como país se generen las condiciones, pero no solo desde el discurso, no solo de esto de estamos por los derechos de los adultos mayores, sino que se van a tener que hacer carne en la realidad, con cambios legislativos, normativos, jurídicos, con legislación que todavía falta y también con la institucionalidad. Ustedes saben, Senama todavía no tiene la facultad legal ni de supervisar, por ejemplo, la residencia, porque hoy día está en la autoridad sanitaria. Todavía, recién por el Fondo Subsidio LEAM, hay algunas acciones que se realizan en capacitación, en formación, hay exigencia a través de las bases del concurso, pero en general hay muchos aspectos que el Senama todavía no ve. No aborda, como por ejemplo la representación judicial de los adultos mayores. Es algo que todavía no lo puede hacer el servicio. Pero sí estamos empeñados en que esta nueva convención permita y se generen todos estos cambios que avancen hacia este mayor bienestar de los adultos mayores. Porque lo que va a provocar la convención, además de reconocer a los adultos mayores sujetos de derecho, es que entonces se debieran tener mejores condiciones para vivir. Y en estos 27 derechos, además, están pensados, entonces trabajaron como 10 años los países que están en el marco de la OEA, en que aborden un mínimo. Esto es progresivo, pero los adultos mayores de aquí a 10, 15 años probablemente tengamos una infraestructura distinta a la que tenemos hoy en día. Aquí bien. Bueno, para ir cerrando porque ya estoy pasadito. La que viene va a ir. Bueno, la que viene, ahí. Solo señalar, esta es una buena noticia, la Convención Interamericana finalmente ya fue ratificada en Chile, y se hizo todo el trámite entre junio de 2016, marzo de 2017 y efectivamente el 15 de agosto de 2017, hace unos pocos días atrás, ya Chile depositó esta ratificación en la OEA. Por lo tanto, ya somos el cuarto país de las Américas en ratificar esta Convención Interamericana. Ya a partir del 15 de septiembre, esto ya debería empezar, iniciarse, se van a tener que generar todos aquellos dispositivos en cómo esto se hace carne. Y además, lo importante de esto es que del Cono Sur, digamos,
solo está Bolivia, que ya la ratificó, está Uruguay, Costa Rica y ahora Chile. Todos los otros países todavía no han ratificado, porque detrás de esto también está la garantización de derechos. Y para el Estado también va a tener que generar entonces todos los soportes económicos, financieros e institucionales para garantizar estos 27 derechos. Probablemente en unos días más, la que viene. Probablemente en unos días más se les informe y se haga algún hito comunicacional, porque esto ya viene pronto. Yo sé que todos conocen, o la gran mayoría, la guía Soy Residente, Tengo Derechos, que sacó Senama hace muy poquito. A los que no la han visto, está en la guía, en senama.cl, en el banner izquierdo, aparece esta guía, que es una guía orientadora. Esto no es un manual, pero una guía orientadora respecto a los derechos de los adultos mayores, que tiene que ver con distintos derechos. Tiene que ver con la accesibilidad, con la salud, con lo que ustedes conocen mejor que yo a la residencia. Pero solo quiero destacar 3 aspectos que son claves cuando uno habla de buen trato y queremos avanzar en este buen trato. En primer lugar, la dignidad de los adultos mayores. Yo decía adelante, por estar en residencias no se pierden derechos, por estar en una residencia el adulto mayor sigue siendo ciudadano. Sabemos que cuando hay deterioro cognitivo, demencia, Alzheimer, cuando hay situaciones que son complejas de salud, de funcionalidad, es distinto, pero debiéramos de alguna manera tenerlo presente en el día a día, en el quehacer, en las atenciones, en los planes de trabajo con los adultos mayores residentes. La privacidad y la intimidad. Yo sé que es un tema que es muy complejo muchas veces, donde no necesariamente tenemos todas las condiciones para que los adultos mayores, sobre todo cuando hay situaciones de autovalencia o hay una mejor funcionalidad. Sabemos que cuando están los mayores postrados es más difícil, pero a veces los adultos mayores están con una dependencia severa, pero cognitivamente están bien. Entonces, ¿cómo ahí generamos las condiciones para que no se pierda este derecho que es privacidad e intimidad? Y por último, la independencia y la autonomía. ¿Hasta qué punto permitimos o no que el adulto mayor siga tomando las decisiones? Porque todos sabemos que una residencia no es un hospital, un ELEAM no es una cárcel, sino que es una casa. Y es una casa que sí tiene reglas, hay reglamentos, hay normas, sí, de convivencia, pero debiera ser lo más parecido a una casa. Y en ese sentido, la independencia y la autonomía es clave. ¿Hasta qué punto permitimos o no que los mayores tomen sus decisiones? Delante nos comentaba las chiquillas acá adelante respecto a las mascotas que están acá, los gatos de aquí de la casa. Qué importante es también a veces cosas que son tan básicas y sencillas para el valor que le asigna un adulto mayor. A veces hay situaciones como para nosotros que llevamos, digamos, algunos años abordando estos temas, a veces no necesariamente consideramos lo que el propio adulto mayor desea o quiere. A veces las normas no somos tan restrictivos o estrictos, pero ¿cómo avanzamos entonces en generar que la independencia y la autonomía de los adultos mayores no se pierda en la medida que esto es posible, de que los adultos mayores sigan tomando sus decisiones en el espacio que se pueda, en lo cotidiano, en el trabajo del día a día, en cómo se relacionan con sus pares, en cómo se relacionan con el personal de trato directo, con los profesionales. ¿Cómo vamos permitiendo eso? Yo sé que los colegas del área social, yo soy trabajador social, y los psicólogos también que trabajan los temas de emocionalidad, a veces de vinculación familiar, a veces hasta qué punto permitimos o no que sea el adulto mayor quien tome la decisión y que no sea la imposición que le hace un profesional porque es mejor supuestamente para un plan de intervención. ¿Hasta qué punto permitimos que sea el propio adulto mayor? No nos olvidemos nunca que desde el enfoque de derechos humanos, un adulto mayor puede también tomar malas decisiones o tomar decisiones erradas o equivocadas, aunque a nosotros no nos parezcan. A quienes intervenimos, estamos en la gestión, no nos parezcan, a veces también son decisiones. La última. Bueno, para finalizar, señalar este concepto de igualdad que tiene que ver con la plena participación e inclusión de las personas mayores en todos los aspectos de la sociedad, basada en la igualdad del respeto hacia su dignidad. En cómo además la igualdad formal, que es cuando las personas tienen los mismos derechos bajo la ley, que es un poco lo que nos ha pasado en Chile, ¿no? Que se ha ido invisibilizando a los adultos mayores y hoy día decimos, son ciudadanos, son personas, tienen derechos, pero muchas veces nos quedamos en el discurso, nos quedamos en la declaración, en lo declarativo.
y cuesta llevarlo a la práctica. Señalar además que la igualdad sustantiva es cuando las personas en diferentes situaciones son tratadas de manera desigual para asegurar que todos tengan igual acceso a oportunidades y servicios. Acá tenemos una fundación que funciona, que desarrolla un montón de acciones a nivel país, pero hay otros espacios institucionales donde no necesariamente se generan condiciones, donde no necesariamente las atenciones, los planes, las acciones con los adultos mayores están en esta línea, en proveer servicios, en proveer cuidados, porque no nos olvidemos que a la base de esta visión de derechos humanos no es que estamos ni haciendo un favor, ni estamos generando dependencia en términos de la subordinación del sujeto y quien provee el cuidado o la atención, sino que este adulto mayor sigue siendo un sujeto. Sigue siendo un sujeto en el quehacer, en la intervención, en el desarrollo del día a día. Y para cerrar, solo decir esto, que los derechos humanos de las personas mayores, el buen trato de los mayores, yo por el tiempo no profundicé mucho, pero hay muchas cosas que ustedes lo pueden realizar en el día a día, con la toma de opinión, con la toma de información en los propios adultos mayores. Tal vez es difícil cuando hay un deterioro cognitivo, pero si hay adultos mayores que aún están con funcionalidad, ¿cómo los integramos? ¿Cómo hacemos que los mayores sigan viviendo sus días en la residencia como si fuera su propia casa? Y no que están ahí por obligación, por abandono, por aislamiento social, entre otros, sino que ojalá como entre todos y ustedes que están en el día a día, seguir haciendo un gran trabajo que es dar dignidad, dar valoración y por sobre todo respeto a las personas adultas mayores. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Giselle Gutiérrez, yo soy abogada del programa de Buen Trato al Adulto Mayor, trabajamos con Máximo en Senama Central. Yo sé que ustedes tienen conocimiento ya de algunas cosas, entonces me gustaría de que más que fuera como una exposición pudiéramos conversar sobre los temas de maltrato. ¿Ya? Cámara. Organismos judiciales que se ocupan de la violencia intrafamiliar. Ya tenemos el Tribunal de Familia y el Ministerio Público. El Tribunal de Familia conoce todas aquellas situaciones de maltrato que no constituyan delito, ya situaciones de maltrato psicológico, y conoce a través de denuncia o demanda el Tribunal de Familia. El Ministerio Público conoce de hechos que pueden revestir caracteres de delito, ya. Esto significa cuando la violencia es reiterada o es habitual, se configura el delito de maltrato habitual, que es de conocimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo autónomo que se encarga de la investigación. ¿Ya? Carola. Ahora, ¿cómo conocen estos tribunales sobre la violencia intrafamiliar? Que estos son... cámbiala de nuevo. Conceptos generales, que muchas veces la gente se confunde entre lo que es denuncia, querella, demanda y constancia. ¿Ya? Para empezar, yo les voy a indicar lo que es la constancia. ¿Ya? Que la constancia hasta hace un tiempo las tomaba Carabineros y son declaraciones unilaterales de voluntad que son como para dar cuenta de un hecho. El día de hoy la constancia no tiene mucha validez y de hecho Carabineros ya ni toma constancia. Cuando a uno se le pierden los documentos, por ejemplo, antes uno iba a dejar la constancia a Carabineros y le daban un papelito que el día tanto. Ahora ya no. La mayoría de esos trámites ahora se hace en línea. Ya, entonces, el Tribunal de Familia, como les decía hace un rato, conoce a través de una denuncia y una demanda. Ya, el Ministerio Público conoce a través de una denuncia o una querella. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre todos estos términos? La denuncia se refiere a cuando uno pone en conocimiento al Tribunal de Familia, al Tribunal Civil, al Tribunal de Turno, Carabineros o Policía de Investigaciones, un hecho que puede revestir los caracteres de delito. El acto en el cual se informa a la autoridad de la existencia de un hecho delictivo. Se interpone ante una autoridad que para efectos prácticos puede ser la policía, el Ministerio Público, la Fiscalía o el Juzgado de Turno o el Tribunal de Familia. ¿Ya? La denuncia se configura como una obligación que tenemos los ciudadanos. Es más,
en el Código Procesal Penal, en el artículo 173, se establece la obligatoriedad de los funcionarios públicos, funcionarios de salud, funcionarios de centros educacionales, de efectuar denuncias so pena de recibir alguna multa o algún castigo. ¿Ya? La denuncia no obliga a la autoridad a iniciar una investigación. Es solamente cuando esta denuncia esté bien fundamentada y revista caracteres de delito. ¿Ya? No requiere mayores formalidades, al contrario de lo que es la querella y la demanda, que sí requiere formalidades legales. Cambia la Carola. Ya. La querella se interpone ante los tribunales penales, específicamente ante el Tribunal de Garantía. ¿Ya? Y es el símil a lo que es una demanda, solo que la querella se interpone en sede penal. ¿Ya? La demanda se interpone en sede civil, y entiéndase civil como todo aquello que no es penal. ¿Ya? Se interpone ante tribunales penales, es el escrito dirigido al juzgado penal competente y debe reunir ciertas formalidades, por lo general el nombre de la víctima, el nombre del victimario, el hecho, el día, la hora, la fecha, bien individualizado e identificado. Cámbialo, Carla. Ahora, la demanda es lo mismo que la querella, también es una petición formal a la autoridad competente, pero en este caso es de otro tipo de jurisdicción que no es penal. Ya se presenta ante el juzgado competente civil, en la que a partir de unos hechos apoyados en fundamentos de derechos jurídicos se motiva la citada petición o pretensión. La querella y la demanda se constituyen como un derecho del ciudadano para acceder a la administración de justicia y de este modo ver tutelados sus derechos, guardando estrecha relación entre el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Entonces tenemos que la demanda y la querella al final es aquella acción por la cual nosotros ejercemos nuestros derechos ante la entidad judicial. Ya, ahora, ¿alguna duda con esos conceptos? ¿No? Ya, súper. Entonces, ahora vamos a ver cómo se tramita el procedimiento de violencia intrafamiliar ante sede familia. Yo sé que muchas de estas cosas que yo les voy a hablar ustedes las han visto. Ya, cámbiala nomás, Carola. Ya. En sede familia el procedimiento puede iniciar a través de una demanda o una denuncia. ¿Ya? La demanda la puede hacer solo la víctima y sus herederos, ya sea el hijo, ¿perdón? Claro, los familiares directos o el curador. ¿Ya? La denuncia la puede hacer cualquier persona, solo que en el tribunal de familia, en el procedimiento de familia, está como supeditada a la ratificación de la víctima. Por lo tanto, cuando un tercero efectúa una denuncia de que un adulto mayor, en el caso que a nosotros nos convoca, está siendo víctima de algún hecho que puede revestir los caracteres de delito, el tribunal va a necesitar la ratificación de la víctima. Y es lo que muchas veces no pasa, porque como ya les indicaba Máximo, por lo general la persona que ejerce la violencia es la persona que a uno la cuida. Entonces, si bien el vecino puede estar escuchando de que al lado al adulto mayor le están gritando, lo están golpeando, etcétera, pero el tribunal llama a la víctima no ratifica la denuncia se archiva. Ese es un problema que existe con el procedimiento de familia. Ahora, una vez recepcionada la demanda o la denuncia, el tribunal dentro de 10 días va a citar a una audiencia preparatoria. Y en esa audiencia preparatoria se necesita la ratificación de la víctima. Ahora, es facultativo del tribunal solicitar el testimonio cuando es el tercero el que hace la denuncia. ¿Ya? Dentro de esos 10 días que se cita en audiencia preparatoria, se puede poner término a la causa, ya sea por la manifestación libre y voluntaria de la víctima, o sea que la víctima niega los hechos, que es lo que pasa generalmente, o porque no ratifica la denuncia, porque no asiste a la audiencia, etc. ¿Ya? Luego de esa audiencia preparatoria, si es que no se termina, se cita audiencia de juicio, ¿ya? Y que en la audiencia de juicio es donde se ofrece toda la prueba, ¿ya? Es dentro de 30 días. Ahora, en todo ese periodo, el juez, de oficio a petición de parte, puede dictar medidas cautelares. ¿Alguno de ustedes conoce alguna medida cautelar que dicta el tribunal?
que por lo general... ya. ¿Y qué pasa cuando la persona que nos agrede es la que nos cuida? Si no tiene cómo cuidar. Entonces es un problema que se ve como no en la ley, sino que se ve como en el ejercicio, ¿ya? Ahora, también, otras medidas cautelares, el ingreso inmediato a establecimiento a larga estadía. Muchas veces el adulto mayor no requiere un ingreso inmediato a un establecimiento a larga estadía, ¿ya? Pero sin embargo se dicta, o la salida inmediata del agresor del hogar común, ¿ya? Bueno, en la audiencia de juicio esta causa puede terminar ya sea por sentencia a requerimiento de la víctima, como lo vimos recién, o por una suspensión condicional del procedimiento en el cual el victimario admite o acepta los hechos que son constitutivos de violencia y se le dicta una medida alternativa, por ejemplo, someterse a algún tipo de tratamiento, la entrega de los efectos personales, entre otros. Cámbiala, Carola. Gracias. Ahora, esto es el procedimiento de violencia intrafamiliar en sede penal. Aquí también puede iniciarse a través de denuncia, a través de querella o a través de oficio por el Ministerio Público, ¿ya? Una vez que se recepciona la denuncia de hechos que pueden revestir carácter de delito, el Ministerio Público da inicio a la investigación. Y una vez que investiga y tiene claro si que los hechos son o no son delito y si tiene victimario, se formaliza. En toda esta etapa se dictan medidas cautelares, diligencias de investigación y salidas alternativas, ¿ya? Luego de eso viene el cierre de la investigación y en el cierre de la investigación el Ministerio Público decide no perseverar en la investigación, sobreseer el procedimiento o acusar. Y una vez que acusa el Ministerio Público, cita una audiencia preparatoria, que es el símil de la audiencia preparatoria en Tribunal de Familia, en el cual se ofrecen las pruebas y también puede terminar en esa audiencia. Si es que no termina en esa audiencia, se cita una audiencia de juicio oral, que es donde se rinde la prueba, se dicta sentencia. Y en caso de que esta sentencia no sea lo que uno quiere, se puede recurrir, se puede apelar. Ya. Que no se nota eso. De ahí cambia la nueva. Ahora yo les voy a hablar de los tipos de maltrato. ¿Ya? ¿Qué entendemos por maltrato al adulto mayor? ¿Alguien sabe lo que significa maltrato? Sí, sí, tienen que saber. Ya. ¿Qué? No, pero ¿alguien me puede ayudar con una definición de maltrato? Aquí que están más participativos. Vulnerar los derechos, exacto, sí. La dignidad también, perfecto. Ya, cambia la Carolita. No. Ahora, la ley, el artículo 5 de la ley 20.066 indica que maltrato es aquel que afecta a la vida o la integridad física de quien tenga o haya tenido con el agresor un vínculo de parentesco. Si ustedes se fijan, este concepto está orientado a la pareja o asociado a la relación de pareja. Es por eso que con la ley 20.427 se incluye al adulto mayor como sujeto específico de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, se amplía este concepto. ¿No ve? Ahí. Se amplía este concepto y solamente se requiere como requisito que exista parentesco y que esté al cuidado del adulto mayor. ¿Ya? También habrá BIF cuando la conducta recaiga sobre adulto mayor que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquier integrante del grupo familiar. Si ustedes se fijan, es mucho más amplia. Por acá. Otra, todo maltrato de quien tenga o haya tenido con el agresor un vínculo de parentesco. Y acá solamente que se encuentre bajo el cuidado o dependencia. Es que, claro, por eso estamos hablando aquí de violencia intrafamiliar. Ya. Ahora, nosotros desde Senama tenemos un concepto que es mucho más amplio, el de violencia intrafamiliar establecido por la ley, que es aquella acción o omisión que produce daño a una persona y vulnera el respeto a su dignidad y el ejercicio de sus derechos. Esta es una definición consensuada que se sacó de distintas mesas de trabajo en las que fueron invitados profesores de distintos tipos de universidades y clínicas jurídicas. ¿Ya? Al ser un concepto más amplio, se engloba
el maltrato verbal, físico, económico, sexual, ya sea por acción o omisión, este maltrato debe producir un daño psicológico y según su gravedad o reiteración puede constituir carácter de delito. ¿Ya? Cámbialo, Carola. Ahora, ¿cuáles son los tipos de maltrato que nosotros desde Senama reconocemos? El físico, el estructural, el societario, el abuso patrimonial, la negligencia, el abandono, el abuso sexual y el maltrato psicológico. Cámbiala, Carolita. Ya. El abuso sexual, cualquier acción de connotación sexual, ya sea mediante engaño, amenaza, fuerza, aprovechándose ya sea del deterioro físico, psíquico del adulto mayor, puede manifestarse en forma abierta, encubierta, incluso insinuaciones, tocaciones. El abuso patrimonial, que es uno de los abusos que es como más recurrente, es el mal uso, explotación, apropiación de los bienes de la persona mayor por parte de terceros sin su consentimiento. ¿Ya? Fraude, estafa, implica actos ilegales como apropiación de pensión, firma de documentos, celebración de actos o contratos, venta, traspaso de inmuebles. ¿Ya? El maltrato estructural o el societario es aquel que ocurre desde la estructura de la sociedad. ¿Ya? Falta de normas legales, sociales, culturales y económicas que actúan como trasfondo de todas las otras formas de maltrato. Incluye la falta de políticas públicas y recursos sociales. ¿Ya? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el hecho de que el adulto mayor no puede cruzar un verde, no alcanza muchas veces a cruzar un verde. Y ese es un maltrato societario, o sea... Cámbiala, Carola. Ya, el abandono se produce cuando cualquier persona o institución no asume la responsabilidad que le corresponde en el cuidado o habiéndolo asumido, deserta. La negligencia, incumplimiento por deserción o fracaso de las funciones propias del cuidado para satisfacer las necesidades vitales de un adulto mayor. Y esta puede ser negligencia activa, pasiva o autonegligencia. La activa es el descuido intencional. Ya la pasiva, el descuido involuntario, y la autonegligencia cuando el mismo adulto mayor se empieza a abandonar a él mismo. Ya no se toma los remedios, no va al doctor, entre otros. Sí. Cámbiala nomás, Carla. Ahora, les voy a hablar ahora de la nueva ley de maltrato y los cuerpos legales que esta ley modifica. Ya modifica el Código Penal, la Ley de Violencia Intrafamiliar y el Decreto 645 sobre Registro General de Condenas. El Código Penal modifica el artículo 21 y establece dos nuevas penas: la inhabilitación absoluta perpetua y la inhabilitación absoluta temporal. ¿Ya? Para ejercer cargos o empleos públicos que tengan relación directa con el cuidado de niños, niñas, menores de 18 años, personas en situación de discapacidad o adultos mayores. Y esas dos nuevas penas, la inhabilitación absoluta es para ejercer cargos y para obtenerlos. ¿Ya? Por lo tanto, se establecen estas dos nuevas penas, el artículo 21, inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleo, oficio o profesiones ejercidas en ámbitos educacionales, de la salud o que involucren una relación directa y habitual con menores de 18 años, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Y esta inhabilidad es la privación de todos los cargos, empleos o profesiones que tenga el condenado. Por lo tanto, si este delito de maltrato lo ejerce, por ejemplo, Máximo, que es el encargado nacional del programa de buen trato, él no va a poder ejercer nunca más un trabajo, una profesión, un oficio que tenga relación directa con el cuidado o el trato con adultos mayores. ¿Ya? Y no va a poder optar a cargos públicos tampoco, no te vas a poder tirar para diputado, concejal, nada de eso. Exacto. Cambia, Carola. Ambas. Porque, claro, una es para siempre y la otra es temporalmente. Y la temporalidad puede durar de 3 años y un día hasta 10 años. Y si es reiterada, ya ahí es perpetua. Exacto. Dígame. Exacto. Para allá vamos también. Ya. Cambia, Carola. También, como decía la señora, se establece un registro general de condena. Hasta
hasta ahora existe un registro general que es de abusadores sexuales. Ahora, al lado de ese registro va a haber un registro de delitos contra la vida, integridad física y psíquica de menores de 18 años, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. ¿Ya? En este registro va a quedar establecido cuando la persona ha cometido alguno de estos delitos. El artículo 403 sexis, el juez podrá decretar como pena accesoria la asistencia a programas de rehabilitación para maltratadores o el cumplimiento de un servicio comunitario por el plazo de más de 60 días. Ahora, claro, dice la asistencia a programas de rehabilitación para maltratadores. Pero yo no conozco ningún programa de rehabilitación para maltratadores. Solo existe un programa que es del CERNAMEG, que es del Ministerio de la Mujer, pero que es voluntario para los hombres asistir. Entonces, también aquí nos encontramos como con la falta de operatividad al final de esta ley. ¿Ya? También podrá decretar la prohibición de acercarse a la víctima a su domicilio, lugar de cuidado, trabajo o estudio, así como cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Nos encontramos con el mismo problema de las medidas cautelares que dicta el Tribunal de Familia. En este caso, si la persona que cuida es la que agrede, ¿cómo la vamos a sacar del domicilio? ¿Quién va a cuidar al adulto mayor? Por ejemplo. Ya. Otra medida es la asistencia obligatoria a programas de tratamiento para la rehabilitación del consumo problemático de drogas, alcohol, si ello corresponde. ¿Carolita? Ya. Ahora, esto es súper importante, que es el 403 septies, que los delitos contemplados en todo este párrafo 403 son delitos de acción penal pública. ¿Qué significa que son delitos de acción penal pública? Significa que el Ministerio Público, por el solo hecho de tomar conocimiento de estos hechos, debe iniciar una investigación. Por lo tanto, no es necesario ni denuncia, ni demanda, ni querella, ni ratificación de la víctima, ni nada. ¿Ya? Al contrario de otros delitos. Por ejemplo, un delito de acción penal pública sería homicidio, violación, estupro. Un delito de acción penal privada, injurias y calumnias. Y acción penal pública, previa instancia particular, lesiones menos graves, violación de domicilio. Ahora, se incorpora el numeral quinto, ya que en ningún caso se podrá calificar como lesiones menos graves, En ningún caso el tribunal podrá clarificar como lesiones las cometidas en contra de las personas mencionadas en el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, que son todos los parientes, ¿ya? Ni aquellas cometidas en contra de las personas que se refiere el artículo 403, o sea, menores de 18 años, adultos mayores, personas en situación de discapacidad. Ahora, si el delito que se comete tiene mayor pena, será que el delito de maltrato, deberá ser penado con la mayor pena. ¿Sabes qué? Me faltó algo en la anterior. Más atrás. Esa me faltó. Ya. Que también se crea el párrafo 3 y ahí se incluye el delito, el maltrato corporal relevante. ¿Ya? Que es aquel maltrato que no deja lesiones. Esta figura no está definida en la ley, por lo tanto queda a criterio del juez lo que significa maltrato corporal relevante. ¿Ya? Y esta establece una pena que es de 1 a 60 días o multa de 1 o 4 UTM, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito mayor, que es lo que estaba diciendo recién. Ahora, no sé si ustedes han escuchado sobre la ley de maltrato animal, la ley Cholito. Si ustedes se fijan, aquí la pena es prisión en cualquiera de sus grados de 1 a 60 días y de 1 a 4 UTM, que son como de 40.000 pesos a 180 y algo. La ley de maltrato animal, aquella persona que agrede un animal, son 40 UTM, o sea, es como una pena de 1.200.000. Eso es como reflexión, claro. Ahora, que esta es una parte súper importante, que es el que teniendo un deber especial de cuidado o protección, maltratare de manera relevante a una persona o no impidiera su maltrato, será penada en presidio menor en su grado mínimo, o sea, de 61 días a 540, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito mayor. Dígame. Ese. Exacto. El resto, no solo de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Claro, es que la nueva modificación
incluye estos dos delitos, el maltrato único, el maltrato corporal relevante y los tratos degradantes. Y en ambos casos, cuando la persona que lo comete tiene el deber de cuidado, se aumenta en una pena. Se aumenta en un grado y puede ser de 61 días a 540. Y eso es lo que nos compete en este caso. Sí. ¿Ya? Ahora, claro, el que cometiera crimen o simple delito contra menor de 18 años, persona en situación de discapacidad o persona mayor, además será condenada con la pena de inhabilitación perpetua o temporal de la forma establecida en él. O sea, aparte de tener la pena de cárcel, puede ser que también tenga pena de multa y aparte inhabilitación. Ya, ahora sí. Dale. Ahí está. Ahora, está el decreto ley 645, registro general de condenas, que este es un nuevo registro que se crea en el cual se va a dejar cuenta o constancia de aquellas personas que hubieran cometido algún hecho que pueda revestir carácter de delito contra una persona mayor en este caso. Y el trato degradante. El trato degradante tampoco está establecido en la ley, por lo tanto es algo que va a quedar a criterio del tribunal. Nosotros como Senama todavía no tenemos como resultado de la operatividad de esta ley. Ya tenemos un convenio con la Fiscalía Nacional y tampoco ellos saben bien cómo se va a empezar a operar. ¿Ya? De hecho, tenemos el caso de los adultos mayores del Monte, que ni siquiera, porque no sé si escucharon que salió en televisión unos adultos mayores del Monte que estaban abandonados y que ellos les habían dado poder a sus cuidadores para que les retiraran la pensión. Por lo tanto, llevaban como 3 días sin comer, con las ventanas abiertas, muertos de frío, etc. Pero aún así los están formalizando, están en prisión preventiva, pero los están formalizando por lesiones, siendo que se podría ocupar esta figura. Dígame. Ya es el tema de la negligencia. Entonces, ¿cómo tú haces la denuncia de negligencia? Porque es sumamente complicada, digamos, si uno detecta que un personal de cuidado hace una vulneración, digamos, a través de ese delito. Entonces, el tema de poderlo hacer la denuncia, el tema de poder, porque ahí es, como tú decías, queda a criterio del juez. Entonces, de repente, también... Lo que yo le aconsejo por lo general a la gente cuando vaya a hacer una denuncia, que se acompañe de documento, y ese documento es el informe social. Porque un informe social da cuenta de toda la situación de un adulto mayor, ya sea de su situación médica, su situación familiar, su situación habitacional, etc. Entonces, cuando se hacen las denuncias, yo sugiero de que se haga con un informe social. Ahora, yo no sé si ustedes tienen la facilidad de hacer denuncia, porque por ejemplo, la otra vez fuimos a hacer una capacitación al San Borja, y la jurídica de San Borja no deja que los funcionarios hagan las denuncias, no los dejan. O sea, no es que no los dejan, pero no les dan las facilidades, o sea, no les dan permiso en su hora de trabajo para que puedan hacer las denuncias. Entonces después la gente ya no hace las denuncias nomás. Exacto. Eso sería. Medalla que es de nuestra conmemoración de nuestros 50 años, así que muy agradecidos por venir. Gracias. Para que los acompañen, para ustedes también.